Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, apreciados estudiantes del quinto trimestre? Nos encontramos nuevamente por aquí. Les habla el profesor César Augusto Díaz en nuestro tercer encuentro síncrono de la unidad curricular Sociología de la Comunicación. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes, ya de cara a lo que es la tercera actividad sumativa, no sin antes felicitarlos por los buenos trabajos, excelentes trabajos, unos no tanto, porque falta un poquito más de amor de contenido a sus investigaciones, a sus ensayos periodísticos, pero de verdad que es muy interesante saber que abordaron a autores como Manuel Castel, Gadamer, o no tanto Gadamer, la Escuela Crítica de Frankfurt, a Roland Barthes, por ejemplo, eh, de la Escuela Crítica de Frankfurt a Adorno, a Habermas, sobre todo a Habermas, de otras corrientes filosóficas como a Roland Barthes, por ejemplo, a Durkheim, a mucha gente que hemos hablado, que hemos abordado en nuestra unidad curricular social de la comunicación, y es interesante saber sobre todo el punto crítico de ustedes, eh, que cuando yo digo crítico no es porque ustedes dicen que eso está mal, no, sino que ustedes, que es lo dialéctico, lo crítico dialéctico, pero más aún el aporte crítico que realizan ustedes sobre temas coyunturales como la burbuja que mencionado algunos de los estudiantes, sobre cómo las redes sociales o la industria, redes sociales, la industria cultural han dominado la sociedad como tal, y es por ello como ustedes plantean por qué está pasando eso, qué podemos hacer esto y qué si no hacemos nada como comunicadores sociales, entendiendo a la sociedad como tal, podemos seguir por ese camino sin salida, ¿no? Por un punto de no retorno. Y es importante la postura epistemológica que ustedes tienen porque quieren dar un aporte de su trinchera como estudiantes, formándose como comunicadores sociales. Es importante saber eso, ya que no es más de lo mismo. Ustedes verán en su aula de clase quién va a ser el periodista más de lo mismo, de lo banal, o de lo trending topic, lo de lo superficial, o de que el mundo gira a través de las redes sociales, cuando, por ejemplo, hay con esta crisis, por ejemplo, como un pequeñito ejemplo así, de los de que está pasando con Real Madrid actualmente, donde lo que ha pasado con la crisis del equipo blanco tiene que ver mucho con ser mimados esos jugadores que han ganado todo económicamente y con algún otro trofeo en aspecto deportivo, pero que ya no sientan la camiseta, y es un elemento ciego su propia autodestrucción lo que está pasando el Real Madrid con esa crisis que del triplete va a pasar al nadaplete, y cómo le han dado duro hasta el cansancio las redes sociales que hablan sobre el fútbol. Entonces, eso es lo emocional, eso es lo que estamos viendo ahorita. Yo compartí con estudiantes de clase en sede San Joaquín, allá de nuestra muy querida, nuestra casa, la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la hora de clase, estamos compartiendo, y esto como preámbulo a lo que vamos a hablar de las corrientes filosóficas de la sociología y su impacto en la comunicación social. Estamos hablando sobre el caso de los famosos Terians, lo que se volvió viral, se volvió noticia hace las últimas semanas, tanto así que vi periódicos, diarios del centro del país, diarios de la ciudad capital, sobre lo que pasa en otro Latinoamérica, pero cuando hablan del caso de Venezuela, que eso que genera un impacto, ¿ok? Entonces, a un estudiante me dijo, profesor, lo que pasa que los estudiantes, uno me dice, los Terians siempre han existido, lo que pasa es que eso estaba ahí, es una conducta que se está viendo ahorita, pues siempre estaba ahí, me mencionó algunos casos, y yo, no tienes razón, lo felicité por ese análisis que me hizo histórico, y es un chamo de veintitantos años. Pero otro me dijo, profesor, lo que pasa es que ahorita ese es lo que nos colocaron las redes sociales, ni siquiera los medios de comunicación. Los medios de comunicación están replicando eso desde el punto de vista ahí, está pasando esto, algo más serio. Esa generación de contenido, esa creación de contenido a través de redes sociales, eso es para desviar la atención de algo. Algo está pasando en el mundo que quizás no quieren que lo veamos. Entonces, eso es la agenda de los medios, la agenda setting, o lo que dice el Laswell, del qué dice, el cómo lo dice, con quién lo dice, a través de qué canal lo dice. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y en nuestra ya
entrando en materia, en nuestra tercera actividad síncrona, que consta de una línea de tiempo basada en algunas corrientes filosóficas que ustedes aborden, van a desarrollar esa línea de tiempo como tal. Entonces, pero para desarrollar esa línea de tiempo hay una serie de corrientes filosóficas que ustedes pueden tomar con ellas y ver la evolución que ha tenido o si es desacertado o no lo que dijeron, lo que mencionaron esos autores, esos investigadores, esos filósofos, hace hasta 100 años atrás, 200 años atrás, pero de verdad se está cumpliendo como parte de una profecía. Vamos a investigar. Una corriente filosófica es un conjunto de ideas, métodos y posturas compartidas por pensadores afines que abordan el conocimiento, la realidad o la moral en un contexto histórico. Funciona como una línea de pensamiento que agrupa filosofías con fundamentos comunes para organizar la historia del pensamiento. Eso es lo que queremos ver, si lo que dicen esta serie de autores, esta serie de filósofos de ciertas corrientes, obviamente filosóficas, tiene contexto, está sucediendo o respalda lo que está sucediendo en estos actuales momentos. Y cuando hablamos de corriente filosófica es ese pensamiento, esa postura, esa formación, ese linaje que hay filosófico de generación en generación, de autores en autores, y que nosotros como investigadores, ustedes son investigadores, desarrollamos un trabajo, que si se apoyan en la inteligencia artificial les digo, hey, está pasando esto, y ustedes le dan la capacidad de interpretación a eso, es maravilloso. Pero todo tiene una causa de efecto, un origen, unas consecuencias. Entonces, vamos a entender cuáles, o a explicar brevemente, algunas corrientes filosóficas que están hoy por hoy presentes en la sociología y que obviamente tienen un impacto en la comunicación social. Y nosotros como estudiantes de comunicación social o ya como periodistas de información, quizás no lo vemos o no le paramos, no le hacemos caso. Pero cuando vemos esa epidemia de Tellens, cuando vemos esa epidemia de, de muchachos que no se les puede decir nada porque se quiebran, se parten, por lo duro, lo tosco que pueden ser las personas, pero uno fue formado bajo ese ambiente. Yo con 44 años uno tenía que hacerle caso a mi mamá cuando me daba le daba en pegar con la chancleta, pero como tú le sacas la chancleta al muchacho iba a decir que qué es eso. Entonces, tanta modernidad que nos ha llevado, pero eso de verdad tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la industria cultural, la industria del entretenimiento con esto? Entonces, vamos a el contenido como tal que está aquí para todos y todos ustedes. Una de las primeras corrientes que vamos a tocar aquí es el positivismo, uno de sus máximos exponentes, Augusto Conte y Emile Durkheim, que ya algunos mencionaron. Esta corriente fundacional, su premisa es que la sociedad debe estudiarse con el mismo rigor y método que las ciencias naturales, como por ejemplo la filosofía o la biología. Su filosofía, la del positivismo, creen en el orden y el progreso, considera que existen leyes, entre comillas, leyes sociales que se pueden descubrir mediante la observación y la estadística. El concepto clave, el hecho social, las normas estructurales existen fuera del individuo y lo moldean. Su visión, la sociedad es un organismo donde cada quien tiene una función para mantener el equilibrio. Repito los dos últimos conceptos. Su concepto clave, el hecho social, las normas y estructuras existen fuera del individuo y los moldean. Y la visión, según del positivismo, la sociedad es un organismo donde cada parte tiene una función para mantener el equilibrio. Es decir, si yo soy docente, mi hijo que tiene 13 años va a ser docente, el hijo de él va a ser docente y se supone que mi abuelo era docente, cuando es todo lo contrario. Yo soy docente, soy periodista y soy docente, que es lo que es formarse para ser docente, con componente docente, estoy en maestría y ya con doctorado en vía, iniciando, cuesta arriba, por cierto, de doctorado en educación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no necesariamente tiene que ser así. Cuando dice que su premisa es estudiar la sociedad, de que debe estudiarse en el mismo, con el mismo rigor y método de las ciencias sociales, es que yo estudio la sociedad, analizo sus comportamientos, pero ni por allá, ni por el carrizo voy a intervenir, a involucrarme en cambiar la sociedad. Solamente veo, relato, observo, coloco mis datos estadísticos y digo qué es lo que está pasando, pero sin mencionar ningún cambio. Puedo mencionar las consecuencias, pero cómo, o los resultados adversos o en contra, positivos o negativos, pero
hacer un cambio. Creo que eso es lo que no está planteado por Augusto Comte y en mi Durkheim, solamente el relato, veo y no me involucro con eso como hacer la investigación participativa o la IA, o la investigación participativa, que es otra cosa, que tiene con las eh, ciencias sociales como tal, y por ahí de la escuela crítica de Frankfurt, que por aquí va a salir. ¿Okay? Más adelante vamos a ver. Entonces, si ustedes lo desean hacer una línea de tiempo sobre el positivismo, perfecto. O sea, son las propuestas que yo coloco sobre ustedes o para ustedes y ustedes las desarrollan. Si tienen una que se me escapó, porque son muchas, es válido. ¿Okay? Y después les daré las indicaciones en esta clase cómo van a o desarrollar la línea de tiempo. Como tal, su presentación, mejor dicho. El materialismo histórico. Ok, hay dos chicos malos, dos rebeldes, no sin causa, pero sí con mucha causa, como Carlos Marx y Friedrich Engels, que pueden ser los herejes para el capitalismo porque ellos plantean lo que es el materialismo histórico y son las bases fundacionales del comunismo y del socialismo. Esta corriente cambia el enfoque del orden al conflicto. No busca entender cómo se mantiene el equilibrio, sino cómo se produce el cambio a través de las tensiones. O sea, ¿por qué está pasando eso? Cuál es el asunto? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Podemos cambiar eso? Sí podemos, pero atención. ¿Cuál es su filosofía? La base de toda sociedad es una estructura emocional. Los medios de comunicación, la cultura, la ley y la religión son solo una superestructura que refleja quién tiene el poder económico. Concepto clave. Carlos Marx habla de la lucha de clases, el motor de la historia, el motor de la historia es la contradicción entre quienes poseen los medios y quienes solo poseen su fuerza de trabajo. ¿Cuál es su visión? La sociedad está en constante tensión y transformación. Obviamente, lo que vimos en el año 2020, esa pandemia fue muy distinta a la de 1920 con la famosa fiebre negra, la peste negra, pero que casualmente hace 100 años se repitió una pandemia. Contextos diferentes, permitió a la sociedad ajustarse a ver todo lo que estaba pasando, como en el actual momento, en el 2020, fue una lucha de clases, quién se puede vacunar, quién no, como las superpotencias como China, Rusia y Estados Unidos se pelean por de quién era el virus de la COVID-19, bueno, que era la presencia de Donald Trump. Entonces, bueno, el virus chino y esto y todo lo que tuvo que ver con esas palabras que fueron hasta el orden geopolítico, se puede reflejar de esta manera, como dos modelos de gobierno oriental-occidental, capitalista y socialista, pero donde los socialistas tiene que ver con los modos de producción que son de la empresa privada, pero con injerencia o con fiscalización y supervisión del gobierno es otra cosa. Entonces, esto del materialismo histórico se antepone a lo que era el positivismo de Augusto Comte, por ejemplo. Entonces, son dos corrientes filosóficas que chocan de frente porque tienen una postura epistemológica totalmente distinta. Cada quien tiene su concepción de ver el mundo. Y solamente estoy hablando de dos, que son las más legendarias. Y son las más encontradas, las más antagónicamente posibles entre sí. Entonces, hablar de esto, del materialismo, no es para cualquier cosa. Esto no es uno se va a hablar una clase. De hecho, entender al comunismo, entender a Carlos Marx es difícil. Hay un libro que se llama Marx para principiantes, un libro que se llama Quino, y él habla, bueno, de esta cuestión. Y Friedrich Engels, pupilo de Carlos Marx, él es uno de los precursores, entonces, de esta teoría, y lo que se llama el marxismo. Entonces, obviamente Carlos Marx escribió, por ejemplo, el Capital, el Manifiesto Comunista, diferentes teorías o libros, y una teoría muy rica en contenido, pero difícil de digerir porque aborda muchos temas que hoy por hoy, que se fue hace 200 años, hoy por hoy aún se mantienen vigentes. Entonces, es importante saber esto, lo que está pasando en la actualidad, desde el punto de vista del materialismo histórico. No soy filósofo, no soy antropólogo, no antropólogo, no filósofo o sociólogo para entender esto, pero desde el punto de vista comunicacional tiene una repercusión y es donde yo me estoy correspondiendo, debido a que mucha gente se confunde con estas teorías, con estas corrientes filosóficas, y es bueno establecer una línea de tiempo que nos da
de dónde vienen, qué ha pasado y hacia dónde pueden ir estas corrientes filosóficas que no están desaparecidas del todo, al contrario, se mantienen vigentes independientemente de su postura eh, epistemológica como tal. Tenemos la sociología comprensiva o interpretativa de Max Weber, que lo hemos visto en diferentes clases. A diferencia del positivismo, esta corriente sostiene que la sociedad no es una cosa externa, una cosa y lo coloca entre comillas, ¿no? Suena hasta feo, pero para los teóricos del positivismo, sino el resultado de las acciones de los individuos. Tres elementos: filosofía, concepto clave y visión. La filosofía: para entender la sociedad hay que interpretar en sentido subjetivo que las personas, corrijo, para entender la sociedad hay que interpretar el sentido subjetivo que las personas le dan a sus actos. No basta con ver qué hacer, sino por qué lo hace. O sea, se va ahí algo que no hace el positivismo, que, hey, yo bebo agua porque me da sed, pero ¿por qué estás bebiendo agua? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué bebes esa agua? ¿Por qué no bebes Coca-Cola? ¿Por qué no bebes refresco? ¿Por qué no bebes otra cosa? Entonces, eso, los detalles, esas subjetividades, por qué la sociedad se comporta así, por qué el venezolano es así, por qué el venezolano, a pesar de lo que está pasando, no pierde la sonrisa, por qué el venezolano, a pesar de lo que está pasando, mantiene buen ánimo, por qué a pesar de lo que ha sucedido, el venezolano puede decir, vamos a echarle pichón, vamos a echarle ganas, nosotros somos venezolanos y salimos hacia adelante. Una vez un amigo, me cuento que estoy en México un amigo mexicano, el amigo era músico, le dice que cómo en Venezuela ellos aguantaban todo esto, porque si esto fuera en México, o sea, toda esta decisión económica, eso fue, como si, eso fue antes de la pandemia, dice, si esto hubiese en México, ya nosotros no hubiésemos muerto, ya hubiese una guerra civil por lo menos. Y ustedes no, ustedes están mal, pero dicen que están bien. Entonces, yo considero que no nos quejamos, sino nos adecuamos y salimos adelante. No nos conformamos, salimos adelante. Entonces, la sociología comprensiva interpretativa de Max Weber, como máximo representante, permite entender, comprender y saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista sociológico en una comunidad, en una sociedad. Y eso lo llamamos a la comunicación social también. Su concepto clave es la acción social, una conducta que tiene un significado para quien la realiza y está orientada hacia los demás. Es decir, una conducta que tiene un significado para quien la realiza y está orientada hacia los demás es un concepto clave. Es decir, tiene que ver con esa acción de que la persona realiza algo, por algún motivo, no de manera espontánea, sino porque nace de un ser, nace de una situación que lo lleva a realizar una acción social que le permite estar bien, que le permite estar tranquilo. Y eso tiene un significado como tal. Su visión: la realidad social es una red de significados e interacciones humanas. Cómo nosotros trabajamos, cómo interactuamos, cómo participamos en una sociedad. Esas acciones sociales nos permiten entender eso. O sea, hasta cuándo podemos ayudar, cómo podemos ayudar, de qué manera y cómo, si se nos hace imposible, por alguna manera realizamos algún aporte de manera indirecta, ¿no? El funcionalismo: aquí hay dos teóricos, que tal como Parson y Robert Merton. Es heredera del positivismo, fue la corriente dominante del siglo XX, especialmente en Estados Unidos. La filosofía: ve a la sociedad como un sistema, ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad. Su concepto que es la disfunción. Cuando una parte del sistema no cumple su rol, como el crimen o la pobreza, el sistema debe ajustarse para recuperar el orden. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, que es algo que se adecuó mucho a la situación del contexto de Estados Unidos en la época de los 70 y los 80, sobre todo que nace esto. Por ejemplo, si usted ve una película de Joaquín Phoenix, el Guasón, eh, tiene que ver mucho con la ciudad de Nueva York de los años 70, 80, que tenía grandes índices de criminalidad. Entonces, ¿qué hizo el Estado como tal? Mejorar eso para que el Estado, para que el contexto, para que el sistema no se atrase. Es una depuración, por decirlo de esa manera. Eso es mucho en los años 80 en la ciudad de Nueva York, cuando tenía grandes crímenes. Por ejemplo, cuando ir al metro de Nueva York era súper peligroso, y un alcalde, no recuerdo el nombre, promovió a las pandillas pintar de manera como espacio cultural a las estaciones del metro de Nueva York,
con el fin de darles un indulto, en darles paz, de mejorar su estado de su calidad de vida en las comunidades donde viven, y eso repercutió de manera positiva. Entonces, el funcionalismo ataca eso coyuntural y el mismo sistema busca depurar eso. Claro, aquí entra mucho también lo que es el gueto como tal, porque vemos, por ejemplo, en ciudades como Estados Unidos, vemos barrios pobres, pero dentro de esos barrios pobres, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, hay universidades privadas y se forma el gueto como tal, y esas personas del gueto no pueden accesar ahí. Entonces, heredar el positivismo sí puede ser, con ciertos retractores quizás, pero cumple una función, una corriente filosófica que está destinado, que fue creada para solventar algún tema en específico. Hay que verlo ya como un sistema complejo, o sea, cuyas partes trabajan juntas y promueven la solidaridad y la estabilidad, pero cuando sucede algo, hay cierta discusión y se busca solucionar de esa manera o de alguna manera lo que está pasando. El caso, por ejemplo, vemos que cuántos millones de personas son víctimas del fentanilo, de sustancias prohibidas, eh, y el Estado a veces no hace nada o queda de manos atadas o no tiene los recursos para de realizar esa ayuda a través del gobierno federal. Entonces, esto puede ser un breve ejemplo de lo que es el funcionalismo. La teoría crítica. Hablamos de la escuela de Frankfurt, la hemos mencionado algunas veces. Aquí mencionamos a tres cuartobates de esa teoría, como Theodor Adorno, Max Oppenheimer y Herbert Marcuse. Surge como una evolución del marxismo, pero con un enfoque en la cultura y la psicología. ¿Por qué? Veamos. Desde el punto de vista filosófico, no basta con describir la sociedad sociológica, no busca, no basta con describir la sociedad. La sociología debe tener un fin emancipador, ayudando al ser humano a liberarse de las formas de dominación modernas como el consumismo o los medios de comunicación. El concepto clave, razón instrumental, la crítica, como la ciencia y la tecnología se usan a veces para controlar a las personas en lugar de liberarlas. Eso tiene que ver mucho con lo que está pasando ahorita, donde si la persona hace un contenido y no le da like, se siente mal. Entonces se busca ese mecanismo de dominación entre las redes sociales, pero también de las personas, como ellas estén mentalizadas, en, caer en eso. Entonces, si nosotros le damos el teléfono, la computadora, son aparatos, nosotros dependemos o somos, depende del uso que se le dé eso, no vamos a depender de ellos, lo que quiere decir somos autores, lo que decimos, creamos lo que queremos crear, pero no para obedecer patrones, sino que sacar un simple like que nos gusta. Eh, Podemos crecer, sí, pero no vamos a hacer más de lo mismo, hacer algo tan repetitivo donde vamos a vivir subyugados a lo que dicen las redes sociales y hacerlo, obedecer patrones, obedecer conductas que nos digan qué es lo que vamos a hacer y no nos llena a nosotros. Entonces, esa liberación, esa razón instrumental, o sea, esa programación que hay esa programación, esa neuroprogramación es lo que nos puede dominar y domina a la sociedad como tal. Entonces, es donde ellos hacen mucha crítica, una posición muy marcada, la industria cultural, cómo nos domina, todo eso, eh, cómo consumismo, hay que comprarme yo. Sí, necesito un teléfono, pero no, si no tengo cómo comprarlo, no voy a matar al salir a robar y al salir a matar con un teléfono, sino que consume, compra, 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 compra. Y eso fue a formar un aspecto de alienación cultural. Entonces, esta es otra muy fuerte, la teoría crítica, con un fuerte contenido. Y es muy interesante leerlo como todo, pero este en especial me llama mucho la atención porque está más a lo que es la comunicación social. Y es necesario su estudio como tal. Y bueno, si pueden tomar esta, si ustedes desean, maravilloso. Cómo la teoría crítica hoy se mantiene hoy en día y cómo atraer la teoría crítica, creo que está aquí en la última lámina. No lo traje, pero está el señor, el teórico Jürgen Habermas, que con sus 96 años habla sobre la industria, la industria cultural, la industria del entretenimiento como elemento alienador. ¿Ok? Resumen comparativo, aquí hay una pequeña tabla para todos ustedes. Ya para finalizar, están el positivismo, el materialismo, la comprensiva y la crítica. Y su foco principal es la pregunta que se hace. La corriente positivista, foco principal, el orden.
qué leyes rigen el funcionamiento social, o sea, es su premisa como tal. El materialismo es el conflicto. ¿Quién tiene el poder y cómo se distribuyen los recursos? O sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando en Venezuela? ¿Por qué Venezuela, México o Venezuela, Estados Unidos, o como Rusia y Estados Unidos, por decir algo, son países tan confrontados desde el punto de vista filosófico? Esto le explica el materialismo y el positivismo. ¿Ok? La comprensiva, el sentido. ¿Qué motiva a la persona a actuar de cierta forma? O sea, se va al análisis subjetivo de las personas. ¿Por qué nos comportamos de esa manera socialmente o sociológicamente? ¿Por qué consumimos este contenido comunicacionalmente hablando? ¿Por qué la comunicación social atiende a todo esto, especialmente aquí? ¿Y cuál es el papel de nosotros como comunicadores en la formación de las personas? Es decir, por ejemplo, porque hay tanto accidente de tránsito, no le están involucrando motociclistas o motorizados. Es importante, o sea, el llamado de atención, no solamente la cifra, que puede ser el positivismo, porque puede decir aquí, no, lo que pasa es que hay muchas motos en la calle y la gente no debería tener tantas motos. El matrimonio diría, no, que las empresas ensambladoras de motos están haciendo el dinero aquí a costillas de los trabajadores que salen a comprar la moto y después salen a perder la vida en un accidente de tránsito o a una lesión, porque eso se ha escuchado también. La comprensión, ¿por qué las personas no obedecen las leyes de tránsito? Porque no utilizan el casco, porque salen a ingerir licor y después en una moto o un vehículo. ¿Qué está pasando ahí? Y la crítica es la emancipación. ¿Cómo podemos transformar las estructuras de opresión? Es decir, ¿por qué tenemos que comprar una moto? ¿Es necesario comprar una moto? ¿Le voy a dar el buen uso a la moto? ¿O soy simplemente una víctima del consumismo de las empresas ensambladoras de motos o de carros? Entonces, es un ejemplo, disculpen lo folclórico, pero es lo que estamos viendo en Venezuela con los accidentes de tránsito, pero todo tiene algo relacionado a socialmente, cómo nos comportamos como sociedad. ¿Ok? Entonces, positivismo, materialismo, comprensivo, la comprensión y la crítica o la teoría crítica. Entonces, vamos a el funcionalismo, que sería la comprensiva, y la crítica. Entonces, tengo, dejo por ustedes esta clase en este material que ya está en el foro de anuncios y aparte esta clase que les sirva de mucha ayuda para ustedes a desarrollar su tercera actividad sumativa. Bien, muchas gracias por estar aquí acompañándolos y de verdad fue un placer compartir y hablar porque me gusta bastante de eso, sobre la comunicación. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad, sí, así Dios lo permite. Se les quiere.